Hola a todos. Hoy es martes, 14 de julio de 2026, y nuestro querido amigo, el profesor Marandi, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor. Hi, Nima. Thank you very much for inviting me. Hola Nima, muchas gracias por invitarme y perdona el retraso. Me he quedado atrapado en un atasco, como te comenté antes, y hace muchísimo calor hoy. En algunas zonas de Teherán están llegando a 39 o 40 grados. The temperature. Sí, solo quiero mencionar los objetivos de Estados Unidos en la parte sur de Irán. Y esto es lo que hemos sabido, al menos por los medios. Atacaron Kangan, Bandar Abbas, la isla de Kish, Sirik, Jam, Jask y Konarak, algunos objetivos en esa zona. Y fue algo distinto, porque anoche usaron cazas para golpear los objetivos, mientras que la noche anterior habían utilizado básicamente dos ubicaciones, una en Bahrein y otra en Kuwait, para atacar la parte occidental de Irán, la provincia de Juzestán, cerca del estrecho de Hormuz. Estos eran los objetivos por parte de los estadounidenses. Parece que Irán... Un momento, voy a mostrar el mapa de los objetivos iraníes en el Golfo Pérsico. Aquí están los objetivos iraníes. Anteanoche, atacaron una de las principales zonas que se utilizaban en la frontera entre Kuwait e Irak para golpear los objetivos en Juzestán, en la parte occidental de Irán. Parece que Irán hizo algo importante, porque anoche no hemos oído nada sobre el uso de los HIMARS, ni ninguna mención a los HIMARS en Kuwait. En cambio, tuvimos algunos informes sobre HIMARS en Bahrein, lo cual fue relevante porque, según lo que hemos sabido, Irán lanzó más de 30 misiles y drones contra Bahrein anoche. Parece que el objetivo eran los HIMARS o las instalaciones, algo importante en Bahrein. Y me gustaría saber más sobre eso y sobre tu interpretación de lo ocurrido. Pero el otro punto importante era Omán. Omán, ahora mismo, como sabes, es uno de los objetivos de Irán, o lo fue la noche antes de anoche. Y hay dos aspectos clave. Uno es el radar estadounidense de largo alcance en Omán, y el otro, el puerto logístico de la Marina de Estados Unidos, en Duk, también en Omán. Esto es lo que sabemos de la situación actual entre Irán y Estados Unidos. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Qué pasó anoche? ¿Y qué podemos aprender sobre los objetivos del ejército iraní o de la Guardia Revolucionaria? Hay que tener en cuenta que los iraníes no dejan sus recursos a la vista. Todas esas bases subterráneas de las que hemos oído hablar durante el último año, más o menos, son donde Irán guarda sus activos, en distintas instalaciones bajo tierra. Así que, cuando los estadounidenses dicen, hemos atacado un almacén de drones iraníes, están diciendo tonterías. Los iraníes mantienen sus drones, sus misiles y el resto de su material militar bien protegidos bajo tierra. Los sacan, disparan, y luego los soldados también se refugian en zonas protegidas. Si hay algo fuera de esas bases subterráneas, está muy disperso. Outside of those underground bases, they're spread out. They're not like in groups. No están agrupados. Tienen misiles escondidos en distintas zonas y pueden lanzarlos sin usar los túneles de las bases. Eso hace que sea muy difícil, casi imposible, que los estadounidenses destruyan esos recursos. Por eso no han tenido mucho éxito. Por ejemplo, muchos de los incendios que hemos visto son en objetivos civiles. Han estado bombardeando puertos, barcos que pertenecen a particulares, barcos de pesca, barcazas y cosas así, en su mayoría. Y los estadounidenses, no me se calm. The Americans, out of spite, attacked them. They've attacked civilian targets in a number of places. Han atacado objetivos civiles en varios lugares, incluyendo, como todos recordamos, la conexión ferroviaria entre Irán y Asia Central, y también entre Teherán y Mashhad durante el funeral, justo unas horas antes del funeral en Mashhad. Por eso es muy difícil para los estadounidenses destruir las capacidades militares de Irán. En cambio, los iraníes lo tienen mucho más fácil para atacar los activos estadounidenses,
porque no están en bases subterráneas. Están ubicados en superficie siempre protegidos del calor, pero todos están en la superficie. No están bajo tierra. They're just protected from the heat, but they're all on the ground. They're not underground. So when an Iranian drone strikes a building, Así que, cuando un dron iraní ataca un edificio o impacta en algo dentro de una base estadounidense, provoca muchos daños, a menos que ese edificio esté vacío. Pero aún así, ese edificio ya no se podrá usar en el futuro, sobre todo en estas condiciones, donde la temperatura puede llegar casi a 50 grados y la humedad alcanza a veces el 100% en esos países. Eso es muy perjudicial para los sistemas de armas de Estados Unidos. Los iraníes también, como mencionabas, atacaron Omán por primera vez y lo hicieron con mucha fuerza. Fue un ataque sorpresa y destruyeron activos estadounidenses en Omán, incluidos los sistemas de radar y los equipos de interferencia que se utilizaban para ayudar a los barcos a cruzar el estrecho de Omán. Y otro objetivo que tienen los iraníes y que les resulta muy útil son los petroleros y los buques que intentan pasar por el estrecho de Hormuz a través del corredor estadounidense, lo cual constituye una violación. which is a violation, its very existence is a violation of the MOU. Su mera existencia es una violación del memorando de entendimiento. Y anoche volvieron a atacar a los petroleros. El precio del petróleo creo ha subido en los últimos 2 o 3 días, no sé, quizá $10 o $15 ya. Así que los iraníes han cerrado el estrecho de Hormuz, por supuesto. Los estadounidenses han impuesto un bloqueo. Pero los iraníes tienen una ventaja, y es que desde que se firmó el memorando, empezaron a exportar rápidamente decenas de millones de barriles de petróleo iraní. Muchos petroleros llenos de crudo se habían quedado atrapados en el Golfo Pérsico. Mientras duró el bloqueo, los iraníes llenaron todos los petroleros que había en el Golfo. Los prepararon para el día en que pudieran zarpar. Y en cuanto se firmó el acuerdo, Irán exportó ese petróleo. Y desde entonces han estado exportando mucho más que otros países del Golfo Pérsico, porque estaban preparados. Se prepararon para esta situación y obviamente dieron prioridad a sus propios barcos. Irán, por su parte, importó muchos productos esenciales que no había podido traer durante esos 2 meses. En cambio, los estadounidenses no han conseguido reducir la escasez de petróleo ni la de otros bienes producidos en el Golfo Pérsico, como el helio o los fertilizantes, todo lo que sale de las plantas petroquímicas. De hecho, esas carencias han aumentado, porque el número de barcos que atraviesan el estrecho de Hormuz es muy limitado, y en su mayoría transportan petróleo. Así que la escasez de petróleo quizá no haya empeorado, pero desde luego no ha mejorado. Cuando Trump dijo, en el momento en que se firmó el memorando de entendimiento, que solo teníamos reservas de petróleo para 4 semanas, no creo que la situación haya cambiado mucho desde entonces. Así que Irán se ha preparado, y los estadounidenses no están en una buena situación. Muy rápidamente, cuando los estadounidenses empezaron a atacar a Irán, los iraníes respondieron con mucha fuerza durante las últimas noches. Y anoche, en particular, Irán golpeó con mucha dureza, asegurándose de que los petroleros ya no pudieran pasar. Creo que uno de los errores que cometieron los estadounidenses fue que, en el pasado, los iraníes no atacaban los petroleros, o lo hacían muy rara vez, quizá con drones ligeros, y casi nunca con fuerza. Pero en las últimas 24, 48 horas, los iraníes han estado atacando petroleros con mucha intensidad y con misiles, no con drones. Y eso, por supuesto, tiene como objetivo garantizar que otros petroleros tampoco pasen. Así que el corredor estadounidense se ha vuelto muy costoso y muy peligroso para los barcos. Y esa es, en parte, la razón por la que tu precio de petróleo ha subido tan drástica. Ayer hubo 2 informes. Uno de ellos decía que Irán había atacado 2 superpetroleros que pertenecen a los Emiratos Árabes Unidos. Y según anunció la Guardia Revolucionaria, Estados Unidos habría engañado a esos 2 buques, haciéndoles creer que tendrían un paso seguro por el estrecho de Hormuz. Luego, Irán les advirtió, no hicieron caso,
siguieron una ruta llena de minas y fueron alcanzados por misiles. Y esto es, no sé cuál era la situación en el estrecho. Anoche supimos que Estados Unidos está intentando forzar la entrada de algunos superpetroleros en el estrecho para romper el bloqueo de Irán, o de alguna manera el control que Irán ejerce sobre esa zona. Well, now the Iranians have closed the strait, and so have the Americans. Bueno, ahora los iraníes han cerrado el estrecho y los estadounidenses también, así que no se permite que pase nada. Y los iraníes, como bien has señalado, están usando misiles. Ya no se limitan a lanzar advertencias o como mucho a disparar un dron. Ahora están alcanzando los barcos con misiles. Por eso, los otros buques que siguen en el Golfo Pérsico o fuera en el Mar de Omán se mantienen alejados del estrecho de Hormuz. Además, por primera vez Irán, al golpear Omán, destruyó muchos recursos estadounidenses que se estaban utilizando contra ellos. Irán pilló por sorpresa a los estadounidenses y también a Omán, porque habían permitido que los americanos actuaran así. Y esos daños han hecho mucho más fácil para los iraníes atacar a los petroleros que se negaron a cumplir las exigencias de la Marina iraní. Verás, Nima, esta no es una guerra que los estadounidenses puedan ganar, e Irán está respondiendo con mucha fuerza. Y Trump dice que va a golpear muy duro. Anoche dijo que golpearía con fuerza. Y esta noche estoy seguro de que los iraníes van a seguir respondiendo con la misma dureza. Cada día que pasa, la escasez de energía aumenta, la falta de otros suministros también crece, y el mundo se acerca cada vez más a una crisis económica, algo que el propio Trump reconoció. No es que ignore todo esto. De hecho, lo señaló claramente cuando en Estados Unidos, entre las élites políticas, lo atacaban por firmar el memorando de entendimiento, que era, evidentemente, un texto favorable a Irán. Hay gente que discute por qué Irán decidió firmar el memorando de entendimiento, criticando a Irán por una cosa y por otra. Y hay algunas preocupaciones, tanto internas como externas, por parte de los iraníes, ya sabes, de quienes toman las decisiones. Una de ellas es que no se trata solo de que Estados Unidos se beneficie del memorando o de la situación después de su firma. También Irán lo está aprovechando. Uno de los informes que han salido hoy en el Washington Examiner dice que en los 26 días entre la firma del memorando entre Estados Unidos e Irán y la reciente reactivación del bloqueo estadounidense, Teherán envió más de $6.000 millones en productos petroleros a compradores extranjeros. Entonces, ¿cuál es el sentimiento entre los iraníes? ¿Cómo se sienten? Me refiero a quienes toman las decisiones, a las personas que están o estuvieron en esas negociaciones. Hay distintas opiniones. Hay quienes dicen que no deberíamos haber firmado ningún acuerdo y creen que tendríamos que haber continuado la guerra. Tienen sus propios argumentos. Decían que los estadounidenses estaban a la defensiva y que deberíamos haber seguido hasta que se rindieran. Los que estaban a favor de las sanciones decían, bueno, nosotros también necesitábamos suministros. Necesitábamos dinero para mantener a la población, para sostener a las Fuerzas Armadas y para apoyar a nuestros aliados en toda la región. Pero incluso entre los que estaban a favor de negociar, había, digamos, dos posturas distintas. Algunos decían que se deberían haber conseguido más concesiones y otros opinaban que con esto era suficiente. Personalmente, creo que podríamos haber conseguido más concesiones. Y pienso que sí, bueno, como sabes, mi opinión, cuando hablamos de esto en privado durante los últimos meses, era que deberíamos haber continuado la guerra unos días más, una guerra de 39 o 40 días. También creo que deberíamos haber firmado el memorando de entendimiento un par de semanas más tarde, para aumentar la presión sobre Estados Unidos en el mercado del petróleo. Pero esa era mi opinión. Hay otros que dicen, bueno, el gobierno iraní necesita dinero para mantener el país en marcha, y nuestros aliados en la región necesitan apoyo financiero.
Y yo creo que probablemente hemos vendido bastante más de $6,000 millones en petróleo. En cualquier caso, creo que en conjunto, los iraníes llevaban la ventaja en lo que respecta al memorando de entendimiento. Durante ese periodo, Irán sabía que Estados Unidos no iba a cumplir con sus compromisos. Quiero decir, en todas las reuniones o conversaciones que he tenido con personas informadas o medio informadas, nadie creía que los estadounidenses fueran a cumplir lo que habían prometido. Algunos eran más escépticos que otros, pero en general, nadie, ni en privado ni a puerta cerrada, pensaba que Trump fuera a presionar a los israelíes. Pero el argumento era, necesitamos ganar tiempo, tenemos que prepararnos para el día siguiente. Porque por lo que yo entendí, el consenso era que esto no ha terminado y que vamos a tener más asedio y más guerra. Y de hecho, tuvimos más asedios y más enfrentamientos. Y los iraníes sabían que dentro del marco del memorando de entendimiento podían dejar de cooperar. No necesitan abandonarlo, solo tienen que decir, vosotros no estáis cumpliendo vuestros compromisos, así que nosotros tampoco cumpliremos los nuestros. Y ahí es donde estamos hoy. Los iraníes han dejado de cooperar y de permitir que los barcos pasen. Los estadounidenses han hecho lo mismo. Esa es el arma más poderosa de Irán contra Estados Unidos. Fue básicamente lo que obligó a los estadounidenses a firmar el memorando en primer lugar. Así que ese es uno de los aspectos del asunto. Una cosa que también quería señalar es que mucha gente se pregunta por qué Irán no ataca al régimen israelí en este momento. Y creo que la razón está bastante clara. Esta es la batalla por el estrecho, y los estadounidenses han estado incumpliendo todos sus compromisos, creando además un corredor comercial para debilitar la capacidad de presión de Irán. Y una vez que logran eso, ya no necesitan cumplir con esos compromisos, porque los iraníes no tienen forma de obligarles a hacerlo. Así que la clave era el estrecho de Hormuz, y por eso los iraníes se han estado centrando en el estrecho de Hormuz. Si Irán pierde en el estrecho de Hormuz, Trump sale ganando. Si Irán gana en el estrecho de Hormuz, Trump queda derrotado. Así que toda la atención de ambos lados se ha centrado en el estrecho de Hormuz. Creo que ahora mismo la prioridad del país es concentrarse en derrotar a Estados Unidos. Y hasta ahora lo están haciendo muy bien. No veo ningún escenario en el que Estados Unidos logre imponerse. Y recordemos que, incluso si de alguna manera Estados Unidos llegara a lanzar una operación terrestre en este calor insoportable de la península arábiga, no sé, supongo que las temperaturas en Dubái y en esos otros lugares deben rondar los 45, 46 grados. No lo sé. Es más que eso. Es más que eso, profesor. Va a llegar a 55, 60, algo así. Bueno, sí. Y luego con una humedad del 100%. Así que, aunque haga 40 grados, es como si fueran 55 en Teherán. Quiero decir, con esa humedad del 100% es, digamos, en grados Celsius. No está en grados Fahrenheit. Sí, Celsius. Entonces, suponiendo que Estados Unidos lleve a cabo un ataque terrestre y que los iraníes estén preparados para un ataque terrestre, digamos que los estadounidenses toman algunas islas y parte del territorio continental. Los iraníes lanzarán misiles desde todo el país. Y por cierto, en los últimos días, si te has fijado, los iraníes no han estado usando misiles de largo alcance. Han estado usando misiles de corto alcance y muchos drones. Exactamente World Person Member, pero sin usar misiles es de largo alcance. Pero en cualquier caso, si los estadounidenses entran en esa invasión, no va a cambiar nada, porque Irán puede atacar toda la región del Golfo Pérsico y cualquier punto alrededor del estrecho de Hormuz desde cualquier lugar de su territorio. Desde cualquier parte de Irán pueden lanzar sus ataques. Pero lo bueno es que anoche, cuando se suponía que los estadounidenses iban a golpear con fuerza,
y Trump dijo que iba a machacar a Irán, Irán golpeó a Estados Unidos mucho más duro de lo que Estados Unidos golpeó a Irán. Y anoche, Irán fue muy generoso con sus misiles y sus drones. Ha estado atacando fuerza en todos los frentes. It's been hitting very hard across the board. Yeah. One of the American officials Sí, uno de los funcionarios estadounidenses dijo que Trump está tan serio con... Espera, voy a buscar el artículo. Tan serio con el estrecho de Hormuz y con controlar el estrecho de Hormuz, que quiere imponer un peaje del 20% al tránsito de carga por el estrecho de Hormuz. Y uno de los funcionarios estadounidenses preguntó, ¿qué es eso? ¿Tienen realmente esa capacidad? ¿Cuál es la evaluación por parte de...? Tuvimos al ministro de Exteriores iraní respondiendo a Donald Trump. Sí, quien controle el estrecho de Hormuz tiene que tener ese tipo de capacidad para cobrar a los petroleros y a los buques que pasen por allí. ¿Es eso una nueva operación psicológica por parte de Donald Trump? on the part of Donald Trump? Well, have you seen Rubio's statement a few? ¿Has visto la declaración de Rubio de hace un par de semanas, cuando dijo que cobrar tasas o peajes era inaceptable? Y ahora el propio Trump dice, voy a quedarme con un 20%. ¿Y a quién le va a quitar ese 20%? A sus propios aliados, los saudíes, los emiratíes, los kuwaitíes, los bahrainíes. Los mismos países que de forma imprudente le acompañaron y cooperaron con él para llevar a cabo esta guerra son los mayores perdedores de esta guerra. Los mayores perdedores son con diferencia esos países. Así que sí, ellos son los que más pierden. And so they are the biggest losers. And now Trump is saying, I'm going to take 20% from them. Y ahora Trump dice, voy a quitarles un 20%. Y el ayatolá Jamenei, en tono de broma, respondió, eso es demasiado, vamos a ser justos. Es decir, que Irán recibirá mucho menos. Lo que dice Trump, si lo comparas con lo que dice Rubio, es justo lo contrario. Y por tanto, según las propias declaraciones de Rubio, habría que condenar a Trump. Claro, Rubio afirma que se trata de una vía marítima internacional, pero no es así. No existe tal vía internacional. No es lo bastante ancha para conseguir una vía marítima internacional. Son aguas territoriales iraníes y omaníes, y de nadie más. Territorial waters and no one else's. Yeah. Sí, profesor Marandi, la evaluación en el estrecho de Hormuz es la siguiente. ¿Cuál es la percepción por parte de Irán? ¿Cree Irán que Estados Unidos está preparando o enviando más armas a los países del Consejo de Cooperación del Golfo? ¿O están manteniendo sus recursos en Jordania, en Israel o en algún lugar más alejado de las fronteras iraníes? ¿Por qué han utilizado esos sistemas HIMARS de los que no sabíamos nada? No sabíamos que tenían esos HIMARS en Bahrein y en Kuwait, que fueron atacados anoche y la noche anterior. ¿Cuál es entonces la interpretación de los iraníes? What is the understanding on the part of Iranians? Well, during the 40 days of fighting, they did use HIMARS. Bueno, durante los 40 días de combates, usaron sistemas HIMARS en Kuwait y en Qatar, si no me equivoco, además de en Bahrein y quizá en los Emiratos. Pero sí usaron sistemas HIMARS. Lo que pasó en Kuwait fue que los iraníes bombardearon esos sistemas y sus misiles. Así que, como has señalado, anoche no vimos a los estadounidenses usar los HIMARS, porque al menos muchos, si no todos, fueron destruidos. Y por lo visto, hubo estadounidenses muertos, a pesar de las negativas oficiales, pero sí hubo muertos en Kuwait. Y algunos dicen que en Jordania también hubo bajas. And some say in Jordan they also had casualties. Now the Iranians have been bombing Jordan, Kuwait. Ahora los iraníes han estado bombardeando Jordania, Kuwait y todos esos países durante las últimas 24 a 48 horas. Pero los estadounidenses están usando misiles, están usando Tomahawks. Anoche bombardearon posiciones de Irán. Pero el problema fundamental que tienen los Estados Unidos es que Irán lleva tiempo preparándose para esta guerra. El ayatolá Jamenei, el mártir, tenía una estrategia, crear una red de bases bien protegidas, con misiles y drones, pero también con otro tipo de equipamiento, con tropas, con las lanchas rápidas iraníes, con sus sistemas de defensa aérea, con todo, y construirlas por todo el país. Everything. And have them and to build them across the country.
So that and of course, with Así que many ellos, y por different supuesto con muchos puntos de entrada, recibían ataques cada día o con frecuencia de bombarderos B-52, pero siguieron lanzando sus misiles, y los estadounidenses no pudieron hacer nada. No lograron dañar la base subterránea en sí, a pesar de bombardearla día y noche con esos bombarderos pesados. Por eso es muy difícil para los estadounidenses conseguir un gran logro militar. Como mucho, lo único que pueden hacer es golpear, digamos, una antena o un sistema radar. Pero los iraníes los construyen. Esos sistemas, fabricados en Irán, son muy fáciles de reemplazar y el país tiene almacenados para un día como ese. Many of them in storage for such a day. And of course, Iran has decoys everywhere. Y por supuesto, Irán tiene señuelos por todas partes. Han comprado enormes cantidades de señuelos chinos y además fabrican los suyos propios. Pero los chinos son bastante buenos, así que los estadounidenses siguen bombardeando señuelos. Los iraníes colocan señuelos por todos lados, sistemas de radar, antenas, sistemas de misiles y cosas así, y eso mantiene ocupados a los estadounidenses. Y como dije, los activos iraníes están bajo tierra. Así que, una vez más, los estadounidenses pueden seguir bombardeando, pero no consiguen los resultados que esperan. Y si alguien dice, bueno, eso es solo propaganda iraní, el mito propagandístico de que los iraníes no apoyan al régimen y cosas por el estilo, eso es una tontería. Liking the regime and so on, that sort of nonsense. We saw that busted in the funerals, but Lo vimos quedar en evidencia durante los funerales. Pero este mito también se puede desmontar, el del poder de Estados Unidos y la idea de que los estadounidenses tienen la ventaja en el campo de batalla. Durante la guerra de 40 días, vimos a los estadounidenses decir constantemente que estaban destruyendo todo lo que tenía Irán y publicaban videos e imágenes de objetivos siendo destruidos. Muchos de esos objetivos eran señuelos, y yo mostré algunos en mi cuenta de Twitter para demostrar que era evidente que lo eran. Pero dejando eso aparte, cuando terminó la lucha, vimos al Washington Post y al New York Times reconocer que las bases subterráneas iraníes seguían intactas y que las capacidades de misiles y drones de Irán permanecían en gran medida intactas. Iran's missile and drone capabilities were largely intact. And the Iranians were saying it's even, Y los iraníes decían que la situación era incluso, ya sabes, mucho mejor de lo que admiten el Washington Post o el New York Times. Pero bueno, dejemos eso a un lado. Por otro lado, vimos pruebas de bases estadounidenses en el Golfo Pérsico destruidas o medio destruidas. Así que durante la guerra, cuando veías los medios occidentales o escuchabas al gobierno de Estados Unidos o al régimen israelí, parecía que Irán estaba siendo arrasado, que lo bombardeaban día y noche. Pero cuando la guerra terminó, resultó que la realidad era muy distinta. Y creo que está clarísimo que la situación ahora es probablemente incluso peor. that the situation now is probably even worse for the West. Yeah, here we have the footage of that. Sí, aquí tenemos las imágenes de ese puente ferroviario en Akala, en Golestán, que fue atacado, que intentaron sabotear. Fue algún tipo de sabotaje o ataque, ya sabes. Pero reconstruyeron ese puente en menos de 24 horas. Y tenemos tenemos ahora mismo las imágenes de ese puente en concreto, que es muy importante. Básicamente, este puente conecta Irán con Kazajistán y con China, y tiene una importancia especial para Irán desde el punto de vista económico. Y parece que lo han conseguido. Ya está volviendo a funcionar. It's getting back to work. And remember, I know you know this, but your viewers should keep in mind. Y recordemos, quiero decir, sé que tú lo sabes, pero los espectadores deberían tener presente que esto está al otro lado de Irán. Los combates están en el Golfo Pérsico, en el Estrecho de Hormuz, en el Golfo de Omán, y este ferrocarril, este puente, estaban al norte de Irán, en el otro extremo del país. Así que esto es un crimen de guerra y no contribuye nada al esfuerzo bélico iraní. Y no fue solo eso, también atacaron la ruta Teherán-Mashhad. Algunos periodistas que fueron al funeral, antes que los periodistas occidentales que también asistieron en Mashhad, tomaron el tren de vuelta y una de las líneas estaba dañada, así que tardaron mucho más en llegar a Teherán. Sí, exactamente. Muy bien. Ese punto rojo
Ese pequeño punto está al norte de Irán, en la punta norte del país, y la guerra se estaba librando en el sur. Así que lo que estaban haciendo los Estados Unidos era básicamente intentar perjudicar a los iraníes de a pie, a los mismos iraníes que supuestamente dicen querer liberar. The same Iranians that they want to free, supposedly. I was watching one of these analysts on CNN. Estaba viendo a uno de esos analistas en CNN. Básicamente estaba confundiendo el puente de Kala, en Golestán, con el puente entre Teherán y Mashhad. Dijo que ese puente se iba a usar por la gente que quería ir a Mashhad durante el funeral, lo cual no era cierto. No tienen, en realidad, cuando hablan de Irán, mucha gente no entiende el mapa ni la geografía de la región, incluso esos supuestos expertos. Uno de los generales en CNN estaba cometiendo esos errores. Y el profesor Marandi, adelante. Professor Marandi, go ahead. You wanna? Yeah, I was just saying that Lo que decía es que muchos de esos generales, la verdad, son deshonestos y están en nómina, así que puede que algunos no lo supieran. Pero si un general no mira un mapa antes de salir en televisión, entonces sinceramente no es muy buen general. he's really not much of a general. Yeah. There are people, we had Hay gente, ya sabes, tuvimos al general Mackenzie, quizá lo recuerdes de la administración Biden, uno de sus grandes logros en Afganistán. Él argumentaba que una de las opciones viables para Donald Trump y para Estados Unidos sería meterse, ya sabes, actuar de forma encubierta en algunos de estos asuntos en el sur de Irán. Tal vez capturar la isla de Kark e influir en el estrecho de Hormuz, enviando buques de guerra allí. Y entonces, ¿cuál es el sentimiento de los iraníes cuando oyen a estos generales hablar así, en términos militares y estratégicos? ¿Cuál es la percepción? Militarily and strategically, what is the perception? Contempt. Asco. And of course, disgust for those so-called Y por Iranians in supuesto, the West. hay un profundo rechazo hacia esos supuestos iraníes en Occidente que han estado defendiendo la guerra. Y muchos jóvenes, que nunca fueron mayoría, como los jóvenes liberales, influenciados por los medios occidentales y por los medios en persa que se emiten desde Occidente, han cambiado radicalmente su forma de pensar. Han despertado a la realidad de lo que realmente hace Occidente y de lo brutal y cruel que puede ser cuando trata con países no occidentales e incluso con su propia gente. Pero en cualquier caso, en lo que respecta a Irán, ellos lo han vivido en carne propia. Así que, cuando ven a esos llamados iraníes en Occidente apoyando la guerra, ahora sienten un gran asco. Algunos incluso se me acercan a veces, pensando que soy un negociador, que no lo soy, y me dicen que una de las condiciones debería ser que esas personas fueran entregadas a Irán. Cuando escuchan ese tipo de discurso, les resulta repugnante, y creo que eso enseña mucho sobre la verdadera naturaleza de Estados Unidos. It teaches people a lot about the nature of the United States. There were two problems for Donald Trump before announcing. Había dos problemas para Donald Trump antes de anunciar el alto el fuego y más tarde con el memorando de entendimiento. Uno era la economía y el mercado del petróleo, y el otro, las reservas en Estados Unidos. ¿Qué sabemos sobre las reservas en Irán? Básicamente, con estos ataques en el sur del país, se argumenta que están golpeando objetivos. Algunas de esas reservas en el sur de Irán, o drones, o las instalaciones donde se están produciendo esos misiles y drones. That are producing these missiles and drones. No, they don't have access to them. No, no tienen acceso a ellos. Estados Unidos no puede destruirlos. Y los iraníes, como vimos anoche, estaban lanzando grandes cantidades de misiles y drones. Los iraníes llevan décadas preparándose para esta guerra, y desde el año pasado, y también desde el alto el fuego. Incluso durante la guerra, incluso durante esos 39 o 40 días de guerra intensa, los iraníes seguían fabricando misiles y drones. Pero en los últimos meses, más de un par de meses, han estado ampliando sus bases subterráneas, construyendo nuevas bases bajo tierra y fabricando muchos más misiles, drones y otros sistemas de misiles. Missiles and drones and other missile systems. I mean, there are all sorts of. Quiero decir, hay todo tipo de cosas, y se han estado preparando más que antes para un ataque terrestre. Están trabajando con la idea de que Estados Unidos llevará a cabo un ataque terrestre.
Eso no significa que vaya a ocurrir necesariamente, pero esa es la suposición. Hablé con una persona muy bien informada y me dijo que Irán tiene tantos misiles y drones que podría continuar la guerra con lo que ya tiene durante años. Donald Trump yesterday said that Iran Ayer, Donald Trump dijo que Irán ha enviado muchos drones a Cuba. No sé si está planeando hacer algo en Cuba y que quiere echarle la culpa a los iraníes por haberlos enviado. Y el otro punto, profesor Marandi, es ¿y qué pasa si lo hacen? Professor Marandi in And the so what if they do? I mean, so what if they do? The Iranians. Quiero decir, ¿y qué pasa si lo hacen? Los iraníes, en las circunstancias actuales, bajo asedio e invadidos por Estados Unidos y el Imperio, han enviado ayuda a Venezuela. Me parece algo realmente sorprendente. Y en el caso de Cuba, pues no sé qué le ha dado Irán a Cuba, qué le ha vendido o qué le ha regalado. Sé que Irán lleva muchos años ayudando a Cuba, sobre todo en épocas en las que la situación económica era muy mala, igual que con Venezuela. No sé nada sobre drones, pero si Irán le da drones a Cuba o se los dio, tiene todo el derecho legal a hacerlo. Y los cubanos tienen todo el derecho a tenerlos. No tengo ni idea de si Irán ha dado drones a Cuba, pero si lo ha hecho, bien por ellos. But if they have, good for them. the strait is so as you mentioned the fight is right El now- estrecho es, como mencionabas, el centro de la disputa ahora mismo entre Estados Unidos y otros actores. Todo gira en torno al estrecho de Hormuz y a su apertura. El otro frente es Bab el Mandeb y el Mar Rojo. Ayer vimos aviones civiles iraníes que llevaban a bordo a la delegación yemení e intentaron aterrizar en el aeropuerto internacional de Sanaa, en Yemen, pero fueron interceptados por cazas saudíes. Después, se dirigieron a la parte occidental del país y aterrizaron en el aeropuerto de Al-Hodeida, si no me equivoco. Pero Arabia Saudí bombardeó la pista del aeropuerto internacional de Sanaa y los yemeníes respondieron después con un ataque de represalia. It was retaliated by Yemenis. They hit the airport. Atacaron el aeropuerto Aba, en Arabia Saudí, y una de las bases aéreas. Así que anoche vimos las represalias saudíes. Y de algún modo, el argumento de los yemeníes ahora es, mientras tengáis sitiado el aeropuerto internacional de Sanaa, nosotros vamos a sitiar vuestros aeropuertos. Esa es la situación. ¿Y crees que eso puede escalar de alguna manera? Que Yemen ataque instalaciones petroleras en Arabia Saudí o los oleoductos, lo cual sería devastador para el mercado del petróleo, porque esta ruta no está funcionando para Arabia Saudí. Arabia Saudí es una excepción porque utiliza el Mar Rojo. Tiene un oleoducto que llega hasta allí. Otros países como Qatar no tienen esas capacidades. Countries like Qatar, they don't have these capabilities. Yes, the Saudis export, I think, roughly 3.5. Sí, los saudíes exportan, creo que unos 3,5 millones de barriles al día por el Mar Rojo. En teoría podrían exportar más, pero hasta ahora no han conseguido superar los 3,5, a veces 4 millones de barriles diarios. Pero Ansarullah, las Fuerzas Armadas yemeníes, pueden detener eso. Lo que hicieron los saudíes fue extraordinariamente estúpido y temerario. Bueno, de hecho, algunos de mis amigos iban en ese vuelo. Tuve el privilegio de conocer a parte de la delegación yemení que vino a Teherán para el funeral y me hicieron un regalo muy bonito que tengo justo ahí. Cuando fui a visitarlos, esas personas estaban en el avión. When I went to visit them, these people were on the plane. So the Saudi regime was Así que el régimen saudí estaba amenazando a civiles y a un avión civil, un avión iraní. Por lo que tengo entendido, también había iraníes a bordo. Y por supuesto, toda la tripulación era iraní. ¿Viste a esos jóvenes, hombres y mujeres, cuando regresaron a Teherán, cuando bajaron del avión? Eran simplemente pilotos, copilotos, la tripulación. Había mujeres que eran azafatas. Y todos ellos pusieron su vida en riesgo, bombardeando un aeropuerto internacional justo antes de que un avión civil estuviera a punto de aterrizar. No entiendo qué pasa por la cabeza de los funcionarios de ese régimen saudí cuando toman decisiones tan insensatas. officials when they make such foolish decisions. If anything happens to an Iranian,
there's no doubt that Iran will hit Si le Saudi. pasa algo a un iraní, no hay duda de que Irán atacará con fuerza a Arabia Saudí. Pero también ofrecieron y enfurecieron al gobierno yemení y les dieron una excusa para contraatacar. Y lo han hecho. Y ahora el estrecho de Bab el-Mandeb está más cerca de cerrarse que nunca. Y todo esto ocurre en un momento en que algunos dicen que Trump empujó a Arabia Saudí a hacerlo. No tengo pruebas de eso, pero lo he oído de más de una fuente. ¿Por qué lo haría? No sé. Quiero decir, Irán pioit sassi. Emingunem de injustificado. And unjustified. The real legitimate government in Yemen is the government that. Y el verdadero gobierno legítimo en Yemen es el que está en el poder y en la capital. El llamado gobierno reconocido internacionalmente no es un gobierno real. Solo por la riqueza y la influencia de Arabia Saudí y también por la de los Emiratos, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió hace unos años designar al gobierno respaldado por saudíes y emiratíes como el gobierno legítimo. Pero a pesar de la guerra genocida que los saudíes y los emiratíes, con el apoyo de toda la región del Golfo Pérsico y de todo Occidente, lanzaron contra Yemen en 2015, bombardearon bodas, bombardearon autobuses escolares. Creo que recuerdas todas esas cosas. Fue repugnante lo que hicieron. Y contaban con el apoyo total de Occidente, del Golfo Pérsico y de Turquía. Todos los respaldaban, hasta que, claro, los emiratíes y los saudíes empezaron a tener diferencias con Qatar y entonces impusieron un bloqueo. A partir de ahí, Qatar y Erdogan se apartaron, pero en aquel momento todos apoyaban esa guerra genocida, lo cual es absurdo, muy parecida a la guerra genocida que el régimen israelí está llevando a cabo en Gaza. Recuerdo a un funcionario occidental, no quiero decir quién es porque podría estar equivocado, creo que es una persona, un oficial occidental. Me parece que es el señor que ha estado antes en tu programa, pero puedo estar equivocado, el que estuvo en Gaza. Sí, el teniente coronel Anthony Aguilar. Sí. Creo que una vez le oí decir, aunque puede que no fuera él. Así que si me equivoco, pregúntale, recuérdamelo y lo corregiré. Pero sí recuerdo a alguien como él diciendo que estaba en un barco en el Mar Rojo y que detuvieron una embarcación y vieron que estaba llena de medicinas. En aquel momento estaban introduciendo medicinas de contrabando en Yemen y los soldados estadounidenses tiraron todas las medicinas al mar. Y con ese tipo de criminales hemos estado tratando y seguimos tratando. Así que en Yemen, Irán no acepta este asedio bárbaro como algo legítimo, y por supuesto, lo rompió. Pero lo que hicieron los saudíes fue muy peligroso, y los iraníes preferirían que los saudíes mejoraran sus relaciones con Yemen y con Irán, en lugar de comportarse de una forma tan anormal. Pero Yemen está contraatacando, y las tensiones son muy altas. Imagina que ahora mismo se cerrara el Bab el-Mandeb, cuando el estrecho de Hormuz también está cerrado. Sería catastrófico para Trump. Así que estamos en una situación muy peligrosa. Y de verdad no entiendo qué cree Trump que puede hacer. Creo que Trump es un jugador. Está esperando que de alguna manera todo esto salga bien. Creo que cuando Tucker Carlson se reunió con Trump para intentar convencerle de que no fuera a la guerra con Irán, le advirtió sobre ello. Y Trump le dijo algo así como, bueno, no vi toda la entrevista, solo un fragmento. Pero al parecer, Trump dijo algo del tipo, ya sé todo eso, pero espero que al final salga bien, o que termine bien de alguna forma. Algo así. Es como lo recuerdo. Creo que Trump está actuando más allá de eso. Ya sabes, simplemente confía en que de algún modo podrá apostar todo y ganar, pero va a perderlo todo. Creo que así lo ven ellos. No lo sé. Yo no soy jugador. Yeah. He, as you mentioned, Axios reported after diplomatic. Como mencionabas, Axios informó que, tras los contactos diplomáticos entre funcionarios saudíes y estadounidenses, MBS habló con Trump el viernes y le pidió apoyo para acciones militares contra los hutíes, y Trump se lo concedió.
No sé qué tipo de apoyo están recibiendo de Estados Unidos en estos ataques, pero esos ataques los llevó a cabo la Fuerza Aérea Saudí. Quizá les estén proporcionando inteligencia o algo por el estilo. Y todo el asunto de Yemen, en mi opinión, si Donald Trump está detrás, significa que de alguna manera se está cavando su propia tumba. El problema no está mejorando para Donald Trump, está empeorando. Porque en el caso de Yemen, si además tienes una guerra en el Golfo Pérsico, estás sumando el conflicto de Yemen y la situación con Arabia Saudí. ¿Cómo va a ayudarte eso con el mercado del petróleo? Como mencionabas antes de llegar a esta parte, lo comprobé. El petróleo está a 78, 79, algo así. 87. Sí, 87. Sí, exactamente. You know, Sí, first of all, mira, para empezar, Axios, Axios. No digo que esté necesariamente equivocado, pero recuerda que hace solo un par de días decían que los iraníes afirmaban que ese ataque a los barcos había sido cosa de un grupo fuera de control. Y sinceramente, Axios está lleno de tonterías. Es lo último en lo que deberías confiar. Axios y Reuters, bueno, todos son malos, pero esos dos son especialmente terribles. Pero en fin, Nima, el asunto es este. Imaginemos que los estadounidenses vuelven a la guerra, o que los saudíes van a la guerra con Yemen, atacan objetivos en Yemen. ¿Qué pueden golpear? Acabarán bombardeando a niños y mujeres. Recuerdo que los israelíes bombardearon una oficina de prensa en Yemen y mataron a muchos periodistas. newspaper office in Yemen, killing a lot of journalists. Yes, they can do that. And the Saudis during the genocidal Sí pueden hacerlo. Y los saudíes, durante los 7 años de guerra genocida que perdieron, bombardearon a la gente día y noche. Así que, ¿qué más pueden hacer? Pero Arabia Saudí es muy vulnerable, porque Yemen, con sus misiles y drones, puede destruir sus instalaciones petroleras. Y Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, son desiertos. Y todas sus instalaciones de petróleo están justo frente a Irán. Y sus plantas desalinizadoras, quiero decir, no son como Irán. Irán tiene montañas, tiene ríos, tiene agua. Irán no depende tanto de la desalinización. Las plantas desalinizadoras en Irán abastecen solo a unos pocos cientos de miles de personas. Estos países, en cambio, dependen completamente de ellas. These countries are completely dependent. So on all their oil assets, their electrical power plants, Así que todos sus activos petroleros, sus plantas eléctricas, sus plantas desalinizadoras, están justo frente a Irán. Irán podría destruirlos todos con facilidad. Pero Irán, ya sabes, tiene ríos, tiene agricultura, es casi autosuficiente en ese sentido. En cambio, los saudíes son muy vulnerables frente a Irán. Y la única ventaja que tienen los saudíes sobre los demás regímenes del Golfo Pérsico es, como mencionabas, el oleoducto hacia el Mar Rojo. Bueno, los yemeníes pueden destruir ese oleoducto, como ya lo hicieron. Recuerda que lo que llevó al alto el fuego entre Yemen y los saudíes fue precisamente que los yemeníes estaban destruyendo los activos petroleros saudíes. Y los saudíes acabaron poniendo fin a la guerra después de 7 años. And the Saudis then ended the war after 7 years. So at this moment, when the Saudis cannot use En este momento, cuando los saudíes no pueden usar el Golfo Pérsico para exportar petróleo, si Yemen destruye sus exportaciones de crudo hacia el Mar Rojo, ¿qué impacto tiene eso en la economía mundial? Pero también, ¿qué supone para la economía saudí? Arabia Saudí es extremadamente vulnerable, y lo que está haciendo, en mi opinión, es una auténtica estupidez. Además, Yemen sigue la misma estrategia que Irán. Sus recursos están muy bien protegidos bajo tierra, sus misiles, sus drones, así que no es fácil para los saudíes hacer gran cosa al respecto. Y los estadounidenses están ocupados con Irán, gastando toda su munición. Esto no pinta bien. Los saudíes no están tomando una decisión inteligente. Están cometiendo un error enorme. Y además podría ser catastrófico para Trump si Yemen decide destruir la capacidad saudí de exportar petróleo por el Mar Rojo o atacar a los petroleros. Ayer salió un informe que decía que Estados Unidos está retirando a sus funcionarios de Emiratos Árabes Unidos, de Abu Dhabi y también de la embajada y el consulado en Dubái. Eso significa que van a usar a los Emiratos Árabes. Anoche, por lo que he visto, no he oído que Irán haya atacado
no ha habido ningún ataque contra los Emiratos, pero parece que están intentando usar a los Emiratos contra Irán, y eso va a provocar, bueno, esa es la única razón por la que supongo que están retirando o sacando a gente de Dubái y de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué significa eso? Dubai and Abu Dhabi in UAE. What does that mean? Well, again, it's Bueno, a ver, imaginemos que escalan. what happens. ¿Qué pasa si todos esos regímenes son en realidad muy vulnerables? Están justo delante de Irán. Quiero decir, Dubái, ¿qué puede hacer contra Irán? ¿Qué pueden bombardear que los estadounidenses no hayan bombardeado ya? Los misiles y los drones iraníes pueden destrozar los Emiratos Árabes Unidos. Y si Estados Unidos ataca los activos petroleros iraníes, Irán puede destruir las infraestructuras energéticas de todos esos países y hundir la economía global. Así que no hay una buena solución para Estados Unidos, estén o no sus funcionarios en los Emiratos. El personal de la embajada es irrelevante. Staff are in the UAE or not, embassy staff, is irrelevant. It of course does indicate that the UAE is not a safe place. Por supuesto, esto indica que Emiratos Árabes Unidos ya no es un lugar seguro. El hecho de que hayan retirado a esa gente demuestra lo inseguro y lo inestable que está. Pero esta no es una situación en la que los estadounidenses puedan ganar. Irán está golpeando con fuerza. Los aliados de Estados Unidos son vulnerables. Todos sus activos son vulnerables. Yemen, por su parte, al otro lado de la península arábiga, está enfadado. Es la víctima de una agresión. Dicen que ya no van a aceptar el bloqueo. Y eso puede significar muchas cosas. Así que Estados Unidos se ha metido en una situación realmente mala. Put itself in a terrible situation. Reuters reported that Lebanon and Israel have Reuters informó de que Líbano e Israel han comenzado en Roma unas conversaciones mediadas por Estados Unidos para aplicar el marco del alto el fuego del 26 de junio, que, como recordarás, trata sobre el desarme de Hezbollah. Vas a obtener esto o aquello, pero antes de eso, tienes que desarmar a Hezbollah. Israel no va a abandonar Líbano antes del desarme total de Hezbollah. Entonces, ¿eso sería una especie de memorando de entendimiento entre Líbano e Israel? between Lebanon and Israel. Well, it's an illegal MOU because according to the Bueno, es un memorando ilegal porque según la ley, el gobierno libanés no puede negociar con el régimen israelí. Pero esta es una facción que está atada a Estados Unidos. Son muy corruptos. Son traidores a su propio país, el presidente y el primer ministro. Básicamente regalaron el sur del Líbano al régimen israelí. Los israelíes no tienen intención de irse del Líbano. Todo el mundo lo sabe. Quieren quedarse allí. Y igual que en Siria, quiero decir, la humillación de Jolani en la cumbre de la OTAN, espero que todos vieran como Trump decía que Erdogan era más fiel a él que los europeos. Erdogan is more faithful to me than the Europeans. And then when Jolani, was sitting with him, Y luego, cuando Jolani estaba sentado con él como invitado especial, gracias a Erdogan, Trump, justo delante de él, dijo, yo soy quien entregó los altos del Golán a Israel. Y Jolani, el Golán es como los altos del Golán, es el mismo lugar, se supone que él es de esa zona. Y justo delante de él, Trump dijo, sí, yo le di esto a Israel. ¿Qué clase de humillación es esa? Y él no dijo nada, no dijo, este es nuestro territorio. El anterior gobierno sirio nunca habría aceptado algo así, pero él sí lo hizo. Y luego Trump también dijo que Siria podría ir con la resistencia. De nuevo, Jolani no dijo nada. Así que este es el tipo de gente con la que tratamos en esta parte del mundo. These are the sort of people we're dealing with in this part of the world. And in Lebanon, the president and prime minister, they're proxies. Y en el Líbano, el presidente y el primer ministro son simples intermediarios, agentes de Estados Unidos. Pero eso no importa, porque Irán no va a aceptar que el régimen israelí permanezca en el Líbano. No habrá normalización en el estrecho de Hormuz hasta que el régimen israelí se vea obligado a comenzar su retirada, hasta que Estados Unidos cumpla el memorando de entendimiento. Si Estados Unidos, después de unos días, dice, de acuerdo, hemos bombardeado Irán, ya, el estrecho de Hormuz no volverá a la normalidad. Están muy equivocados. Han calculado mal. Irán seguirá ejerciendo presión hasta que el régimen se vea obligado a marcharse y hasta que los estadounidenses cumplan con sus demás compromisos. And until the Americans carry out its other obligations.
Yeah. Sí. Muchísimas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. As always. Thank you, Nima. Great pleasure. Gracias, Again, Nima. I Un verdadero apologize placer. for Y de nuevo, disculpa por haber llegado tarde hoy. being late No today. pasa nada, te avisé con antelación y amablemente dijiste que esperarías unos 15 minutos más. Pero en cualquier caso, vuelvo a pedirte disculpas. In any case, I still apologize. Sí.